¿Por qué este tema? Bueno, es importante el tema de la independencia económica, más en este momento, con el tema del dólar, con el tema de la industrialización, con gran variedad de aspectos de nuestra situación compleja luego del macrismo. Y también es interesante retomar el tema de las tres banderas porque cada vez hay como un movimiento dentro de los nuestros, ¿sí? Porque el oligarca es oligarca, el gorila es gorila y punto. Y se acabó. Ahora, entre los nuestros existe como una especie de desconfianza a las ideas de Perón, a nuestros principios, a nuestro modelo argentino. Dicen que no sirve, dicen que las ideas de Perón no sirven, que son viejas, que lo que se hizo en el 60 hoy no se puede hacer. Y creo que hay que interiorizarse en el tema y darse cuenta que los problemas que había en el 40, en el 50, en el 60, en el 70, en el 80, en el 90, en el 2000, 2010 y 2020 son los mismos. Son los mismos. Cambian los actores, van evolucionando, hay nuevos elementos, pero en el fondo es lo mismo. Hay un imperialismo que no colonialismo puse. Hay un imperialismo que somete a los pueblos a través del método del neocolonialismo, no neocolonialismo, que somete a los pueblos a través de la economía fundamentalmente. Ahora Perón nos va a explicar magníficamente cómo es el proceso histórico y cómo debemos encarar un análisis de situación actual para no perdernos en la maraña de coyuntura y de pelotudeces que se pueden llegar a decir respecto al peronismo, respecto a su doctrina, respecto a sus planificaciones. Eh, Neocolonialismo. Claro, colonialismo necochense, sí, sí, Tolito. Pero, ¿cómo andás? Bueno, a ver, vamos a arrancar con una pequeña frasecita de Perón que está por acá. Ahí está. Bueno, vamos a arrancar la clase de hoy con independencia económica, Tani, ¿cómo andás? Neocolonialismo y liberación nacional. Vamos a buscar acá. Cuando en 1943 Aguanten que busco una frasecita porque a veces nos confundimos, la ¿no? trajera sin exigir en cambio nada. Aplaude la gente, se escucha para el ojete, pero después lo escúchenlo. No somos un país imperialista, No somos un país pero tampoco imperialista, queremos entrar en la lista de los satélites. pero tampoco queremos entrar en la lista de los satélites, dice. Ahí lo aplaude. More, ¿cómo anda? Fede, Fefe. Escuchen bien. Deseamos la salvación de la civilización cristiana de Occidente, pero sabemos que Buscamos la salvación de la sociedad cristiana de Occidente. deseamos la salvación de la civilización cristiana de Occidente, pero sabemos que el capitalismo ni es cristiano ni es civilización. Pero sabemos que el capitalismo ni es cristiano ni es civilización, dice el general Perón. Así que cuando nos vengan a decir que el justicialismo tiene que seguir el camino del capitalismo, arranquemos con esta frase que escuchamos de que el capitalismo no es ni cristiano ni es civilización. Grábense la frase de Perón. Ahora Perón nos va a enseñar con un poquito
más de teoría esta cuestión. Entonces, bueno, vamos a arrancar. Las soluciones para el país son peronistas. Y quienes no lo comprendan, girarán el vacío. ¿Sí? Arrancamos fuerte. Las tres banderas. La esencia, los principios, nuestra guía. Nosotros hemos elegido para nuestra doctrina tres banderas que son fundamentales para la vida nacional. La justicia social, la independencia económica y la soberanía política, puestas al servicio de la felicidad del pueblo y de la grandeza de la nación. Al fijar esos objetivos, hemos determinado una doctrina alrededor de esas premisas fundamentales. Vamos de nuevo. Tres banderas, tres conquistas que debemos hacer para obtener nuestro objetivo estratégico, la felicidad del pueblo y la grandeza nacional. ¿Sí? Ahora, alrededor de esas tres banderas vamos desarrollando una doctrina. ¿Qué hay que hacer con la doctrina? Actualizarla. No es que no sirve lo de Perón en los 60, en los 70. Hay que sacar todas las verdades, todos los principios que utilizó en esa época y ver si los actores siguen siendo los mismos. En el 40, en el 40 eran los mismos actores, en el 50, 60, 70, sí. Pero fueron cambiando un poco la imagen y fueron evolucionando. Entonces, los objetivos en política interna: lograr la unidad espiritual y felicidad del pueblo, grandeza de la nación. En lo económico, reemplazar el sistema económico capitalista. Repito, reemplazar el sistema económico capitalista por el de economía social. En lo social, propender el bienestar del pueblo y desterrar el egoísmo y la explotación. Política externa, sostener el principio de nacionalidad, la igualdad jurídica de los estados y la soberanía nacional. Eso es una síntesis espectacular de lo que busca el justicialismo peronista. Así que para fundar su independencia económica, para los argentinos, para fundar su independencia económica, empecé a dársela a cada ciudadano de la República. Para fundar su justicia social, empecé por hacerle sentir a cada argentino, hasta la médula del alma, la suprema dignidad que nos iguala a todos, mediante la destrucción de todas las injusticias que nacen de la explotación. Para fundar la soberanía política, le di a cada argentino la libertad individual en el goce efectivo de todos sus derechos, que surgen de la dignidad que únicamente puede disfrutar los hombres económicamente liberados por la justicia social cuando se realiza como lo hicimos nosotros. ¿Sí? Son tres banderas que están completamente entreveradas y que tienen mucho que ver con la realidad de cada persona humana que vive en esta comunidad. ¿Sí? Entonces, ningún argentino puede estar en contra de estas tres banderas sin que lo podamos considerar un traidor a su propia patria. ¡Ja! Ojo. Juan Pablo, ¿cómo andás? Imperialismo. Vamos a tocar conceptos. El mundo está dividido en dos grandes imperialismos: el imperialismo capitalista y el imperialismo comunista. Se están disputando el poder. Están como los buitres, peleando cerca del cadáver para ver quién se va a comer primero de los dos. El justicialismo ha nacido como una fuerza nueva que no quiere intervenir en el festín de los buitres. Ojo. Sino trabajar honrada y sinceramente para que la clase trabajadora deje alguna vez en el mundo de sufrir la miseria, la explotación y el escarnio a que ha estado sometida. Fíjense que esta frase creo que es del 48. ¿Cambió mucho el mundo? No, cambiaron los actores. Hoy tenemos al imperialismo capitalista, un poco en decadencia, el de Estados Unidos, y al imperialismo comunista. ¿Qué quién es? La China, los chinos. ¿Sí? No cambiaron. Acá en la Unión Soviética, sube China, ya estaba todo programado eso. Los grandes monopolios financieros y económicos ya habían elegido después. Andaba mal el teclado, sí, sí. Los monopolios económicos ya tenían al nuevo imperialismo conformando esa dualidad dialéctica. Capitalismo comunista, comunismo. Cae la URSS, sube China. Entonces, el justicialismo nace como una fuerza nueva, tercera posición, ¿sí? Tercer mundo, países que se quieren liberar de los imperialismos. Ha nacido como una fuerza nueva que no quiere intervenir en el festín de los buitres, sino trabajar honrada y sinceramente para que la clase trabajadora deje alguna vez en el mundo de sufrir la miseria, la explotación y el escarnio
a que ha estado sometida. Entonces, nuestra lucha contra el imperialismo y contra el colonialismo y contra los monopolios internacionales, que son los instrumentos de ese imperialismo, repito, que son los instrumentos de ese imperialismo, por una independencia económica. Permitirá que el día que ello esté consolidado, cada argentino tenga unos cuantos pesos en cada bolsillo. ¿Sí? Entonces, miren cómo plantea... Martín, ¿cómo andás? Miren cómo plantean nuestros enemigos. Imperialismo, colonialismo y monopolios internacionales. Ahí ya tenemos 3 elementos para saber quiénes son los que nos someten. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ver quién es el imperialismo, cómo es el método neocolonialista al que nos están sometiendo y cuáles son los monopolios internacionales que están teniendo preponderancia en este siglo XXI. Entonces, el camino es convertir a todos los oligarcas del mundo y hacerlos pueblo. ¿Sí? De nuestra clase y de nuestra raza. ¿Cómo? Haciéndolos trabajar para que integren la única clase que reconoce Perón, la de los hombres que trabajan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el trabajo es la gran tarea de los hombres, pero es la gran virtud. Cuando todos sean trabajadores, cuando todos vivan del propio trabajo y no del trabajo ajeno, seremos todos más buenos, más hermanos, y la oligarquía será un recuerdo amargo y doloroso para la humanidad. Entonces, el imperialismo vive de los países que trabajan, los explota. Entonces, entrando a la cuestión del imperialismo y de la explotación, vamos a entrar a un tema neurálgico que mucho se habla hoy en día de capitalismo con justicia social. No, lo dijo Perón, el capitalismo no es ni civilización y no es cristiano. ¿Sí? ¿Cómo Soronga va a tener justicia social el capitalismo? Si la justicia social el concepto de justicia social fue creada por un monje jesuita en el siglo XIX, un monje neotomista, ¿sí? En el cual, en esa línea histórica, se creó la Rerum Novarum y la 40º Anno, base esencial de la doctrina peronista, el tomismo, el neotomismo y las 2 encíclicas papales en las cuales nosotros nos basamos. ¿Qué se opone al capitalismo? Se recontraopone al capitalismo. Entonces, ¿cómo miércoles va a existir el capitalismo con justicia social? ¿O cómo va a existir justicia social sin cristianismo, sin la filosofía cristiana? Ojo, sigamos. El capitalismo no es otra cosa que el capital deshumanizado, que no tiene otro afán que el de crecer a costa de cualquier cosa, aún a costa de la explotación del hombre. Ojo. El capitalismo solo tiene por finalidad aumentar el capital. Dinero, dinero y más dinero, dice Evita. La economía y por lo tanto el bienestar social estaba subordinada al valor del dinero. Y este constituía el primer dogma inviolable de la economía capitalista. Fíjense hoy cómo estamos con el tema del dólar. Nosotros invertimos aquella escala de valores y decidimos que el valor del dinero debía subordinarse a la economía del bienestar social. Desatamos nuestro peso de su sagrado respaldo en oro. En aquella época estaba con el oro, después, ahora la economía está respaldada en dólares. Siempre hay un respaldo del imperialismo que te tiene ahí agarrado de las tarlipes, ¿no? Y va a volver el oro, ojo. Así que tengámoslo en cuenta el tema del oro. Pero fíjense que rompe con la concepción capitalista, en el cual toda la economía estaba subordinada al valor del dinero, e invertimos esa escala de valores. Invertimos la escala de valores. Y respecto a los capitales, no son ni buenos ni malos. Las condiciones en que operan, sí. Hay que establecer reglas del juego que ayuden a nuestra capitalización sin hipotecar nuestra soberanía. El que acepte nuestras leyes tendrá seguridad para sus inversiones. Y nuestras normas jurídicas darán a nuestro pueblo, a su vez, la seguridad de que no perdamos nuestro poder de decisión. Ojo, es muy importante. En esa época, recordemos que en 1949 estaba la Constitución, que en el primer y segundo gobierno de Perón estaba la Constitución de 1949, en el cual estaba el artículo 40, ¿sí? El artículo 39 y el artículo 38.
en el cual la propiedad privada no era inviolable, que hoy con esto de las usurpaciones más de uno salió a decir que la propiedad privada es inviolable. Eso es una concepción liberal, que no es nuestra. Y la otra es que el capital, humanizar al capital, y el capital está al servicio de la economía, que es esa economía que está en función social, o sea, para el bienestar social. Entonces, hay que imponer las condiciones para que los capitales se erradiquen. Y después, en el año 53, estuvo la ley de erradicación de capitales, en el cual Perón le permitía llevarse las ganancias, el equivalente a lo que tenían invertido de capital en la Argentina. Sí, algún día de esto lo vamos a tocar, es sumamente importante. Me olvidé de poner el ejemplo que explica, pero bueno, lo que decían era que explicaban todo el fenómeno de descapitalización del país, de que venían las empresas, se radicaban y se las llevaban todas. ¿Sí? Así era la función y así nos iban descapitalizando a nosotros, porque venían y se llevaban todas las ganancias, pero de una manera terrible. Así como en la época de Macri se llevaron todo el préstamo que nos dio el FMI y espero que investiguen esa deuda y no que aceptemos y la paguemos. La justicia social exige que ese dinero sea distribuido, como decía el entonces coronel, equivalentemente que gane el capital, pero que el capital sea útil al hombre, al obrero y a la familia. Esa redistribución que ejerce la justicia social. El capitalismo tiene su propio fin, el dinero. El justicialismo tiene su fin en el hombre. Ahí está la esencia de una y otra concepción. Ahí está la gran diferencia. En la Argentina justicialista podrá haber capital, pero no capitalismo. Repito, en una Argentina justicialista podrá haber capital, pero no capitalismo. Concepto: colonialismo, neocolonialismo. Nuestro sistema se basa en una premisa absolutamente justa, que tiene dos capítulos simples y claros. Las economías de los países coloniales se han caracterizado por estar al servicio del capital, y nosotros queremos lo inverso, el capital al servicio de la economía. McNamara, esta es una frase de los años 70, que dice: McNamara es un funcionario de los Estados Unidos y del Banco Internacional. En suma, ¿cuál es la política de esos señores? Nosotros deberíamos parar nuestro progreso y ser solo pastores y agricultores. ¿Recuerdan cuando Macri decía que teníamos que ser el supermercado del mundo? Solamente vender vacas, la carne de la vaca y los granos. Y todo el tema de la industrialización, abrir los mercados, el país se desindustrializa. ¿Y qué queda? Un país de pastores y agricultores. Entonces, no fue improvisación el gobierno de Macri. Hay una planificación imperial con el método del neocolonialismo. Es indudable que un pueblo con una gran industria que satisfaga sus propias necesidades y consiga con ello su libertad económica, ya deja de ser un buen candidato para la colonia. ¡Ja! Ahí está la papa. El tema de la industrialización. Tenemos que tenerlo muy, pero muy en claro. No tan solo la agricultura es importante, sino también el tema de la industrialización. Ahora, modelo argentino para la descolonización. En este planteo vimos lo que es el imperialismo, vimos el método neocolonial para la penetración y el sometimiento del pueblo, ¿sí? Ahora, lo que tenemos que entender es que para salir de esa situación no se sale solamente con la voluntad de querer decir, bueno, nos liberamos. No, no, no. Tiene que haber una planificación importante porque el imperialismo también planifica. Planifica 100, 200, 300 años. Y para desandar ese camino de neocolonialismo, nosotros tenemos que tener una planificación. Perón en un primer momento lanza una doctrina y la ejecuta.
Y ese pueblo vive la realidad de esa doctrina, la ve, la siente y la vive. Por eso amó a la doctrina y por eso siempre eligió a Perón como su conductor, aunque estuviese a 12.000 kilómetros de distancia o aunque estuviese 18 años exiliado. Perón volvió y el pueblo lo seguía queriendo igual o más que el primer día, que el 17 de octubre de 1945. Entonces, no solo es voluntad, sino también se necesitan ideas, se necesita, después de la doctrina y después de un par de actualizaciones doctrinarias, Perón nos da la última actualización doctrinaria, que es el modelo argentino para el proyecto nacional. ¿Sí? El modelo es la base para armar un proyecto, para armar planes quinquenales, planes trienales o lo que se les cante. A mí me gusta decirle el modelo argentino para la descolonización. Porque hay que meter de nuevo el concepto de neocolonización. Hay que meter nuevamente el concepto de tercera posición, de tercer mundo, de imperialismo. Nos han eliminado en esta guerra semántica, nos han eliminado ciertas palabras que nos hacen una concepción muy acotada cuando leemos la realidad mundial. Si no tenemos claro el concepto de imperialismo, si no tenemos claro el concepto de neocolonialismo, de monopolios transnacionales, y así vamos andando un camino y vamos descubriendo a los actores del sometimiento imperial. ¿Sí? La banca internacional, la oligarquía financiera internacional. Entonces, en esta batalla semántica, que es la base de esta guerra que estamos haciendo, bueno, acá plantean, usamos categorías ajenas a nuestros intereses, o no, efectivamente, sí, sí. Nos meten categorías y empezamos a hablar pelotudeces que no tiene sentido en la realidad concreta. Entonces vienen con unos modelos sumamente teóricos e intelectualizados y nos van haciendo perder de vista lo que es posta. Que somos que nos neocolonizan a través del imperialismo financiero, económico, nos agarran de todos lados. En este momento somos una colonia en disputa, una neocolonia en disputa entre el imperialismo yanqui y el imperialismo chino. Así que eso también lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, para la descolonización, para la liberación, necesitamos un modelo, necesitamos una doctrina actualizada a la realidad de este pueblo. El modelo argentino sirve como base para hoy armar otro modelo argentino, sí, efectivamente, pero hay realidades y necesidades en esta época, en este presente, que tienen que ser satisfechas por ese modelo argentino. No podemos sacar el modelo de hace 40 años, pero sí lo podemos usar como fundamento, así como Perón no utilizó la doctrina del año 45-46. Perón, cuando volvió, creó el modelo argentino, basado en la doctrina, obviamente. El modelo argentino tiene todos los principios de la comunidad organizada, tiene todos los principios de la doctrina peronista. ¿Sí? Tiene todos los principios del justicialismo, pero bueno, utiliza un lenguaje más moderno, más sintético, más simple, y lo encara todo de otra manera. Para poder establecer un equilibrio, para que no haya explotación, para que la libertad no llegue al grado de servir para humillar y tiranizar a la mayoría de la nación, es preciso establecer un sistema, pues la servidumbre moderna, repito, pues la servidumbre moderna, la verdadera Inquisición moderna y los esclavos modernos, lo son de orden económico más que de ninguna otra naturaleza. No hablemos de esclavitud política, que ya no existe en casi ninguna parte del mundo. No hablemos de la esclavitud humana, que ha sido abolida por todos los pueblos de la tierra, pues la esclavitud ahora ha nacido en el campo del trabajo, en el campo de la explotación del hombre, en el orden económico. Retomando en el campo del trabajo, ¿sí? La explotación del hombre. Acá tenemos que reivindicar una cosa que muchos se olvidan, la gran mayoría cuando hablan de peronismo se olvidan, el sindicalismo peronista. La Argentina hoy, sin los sindicatos, nos neocolonizan en 32 segundos.
Los sindicatos es la última línea de defensa que tenemos los peronistas, los trabajadores, la dignidad de los trabajadores. ¿Hay errores? Infinidad de errores. Hay infinidad de errores. Pero que se tienen que reparar esos errores. Pero no dejar de lado el sindicalismo. Muchos de los que dicen que el peronismo murió el 24 de marzo de 1976 o murió el 1 de julio de 1974 con la muerte de Perón, se olvidan del sindicalismo, pedazo de animales. Seguimos. Entonces, de nada vale la independencia política si somos esclavos económicamente. No hay remate. No hay economía libre. No hay economía libre. La dirige el Estado o la dirigen los consorcios financieros internacionales. Es el patriotismo el que decide la elección. No hay economía libre. Yo he hecho por mi pueblo cuanto podía hacer. Recibí una colonia y les devuelvo una patria justa, libre y soberana. Para ello hube de enfrentar la infamia de todas sus formas, desde el imperialismo abierto hasta la esclavitud disimulada. Fíjense, esto lo dice Perón después del derrocamiento, después del nefasto 16 de septiembre de 1955, que hoy se cumplen, no sé, 75 años. Pero bueno, hoy se conmemora esa fecha, que la semana que viene va a haber una clase especial para el 16 de septiembre explicando por qué lo derrocaron a Perón. Pero fíjense lo que dice: recibí una colonia y les devuelvo una patria justa, libre y soberana. Un pueblo consciente de la justicia social, de la libertad y de la soberanía. Y un pueblo solidario a través de los sindicatos justicialistas, ¿sí? Con conciencia social, con conciencia individual. Un pueblo, digamos, despierto. Despierto de su dignidad y despierto de la dignidad de ese pueblo. Y para finalizar, Perón nos deja el ser o no ser de la nación argentina. Mientras se realice el proceso universalista, existen dos únicas alternativas para nuestros países: neocolonialismo o liberación. Este es el ser o no ser de la nación argentina. Neocolonialismo o liberación. No hay punto intermedio. Dentro del neocolonialismo podemos ver pequeños matices entre colonia próspera, que sería la colonia privilegiada, que pueden comer más de una vez por día, con una colonia miserable que ya no es ni tercer mundo, es 19º mundo. Ahora, nosotros estamos buscando un lugarcito dentro de ser una colonia privilegiada. No, nosotros los justicialistas, basado en nuestra búsqueda, lo que queremos es la liberación de nuestro pueblo. Es esa la clave. ¿Cómo nos liberamos? A través de la Unión Nacional, a través de la conquista de las tres banderas. ¿Para qué conquistamos las tres banderas? ¿Para ganar las elecciones? No. Conquistamos las tres banderas para la felicidad del pueblo y la grandeza nacional. Es esa la clave. Es así de simple el peronismo. Ahora, ¿qué le pone complejidad a todos estos análisis? La realidad misma, la realidad de nuestro pueblo, la realidad del contexto geopolítico mundial. Ahí está la complejidad. Y está la complejidad en hacer el análisis y en buscar las soluciones para los problemas que tenemos, basado en nuestros principios. Ahí tiene que haber un laburo sumamente importante por parte de los peronistas. Volver a las fuentes, volver y ver cómo Perón hizo la revolución. Comprender cuál es el proceso histórico y dónde estamos parados. Si no entendemos de que Perón recibió una colonia y entregó en el 55 una patria justa, libre y soberana, no vamos a entender absolutamente un carajo de los procesos históricos.
Si negamos al imperialismo, y bueno, estamos cagados. Si negamos los procesos de neocolonialismo, y estamos cagados. Si creemos en el libre mercado, más todavía. Y esa es la clave. Volver a los conceptos originales, que nos dé la magnitud de lo que está sucediendo. ¿Hay dos imperialismos en pugna? Efectivamente, hay dos imperialismos en pugna. Como en la época de Perón. El 44-45. Antes eran los soviéticos y los yanquis, y ahora son los chinos y los yanquis, que se están tiroteando fuertísimo. Y en el medio las batallas comerciales, la guerra en Medio Oriente. Es algo muy complejo. Sí, revolución. Esa es la clave. Bueno, ya ver todo esto y analizarlo de esta manera ya es una revolución, es un cambio. Está saliendo de esas concepciones imperialistas o del mismo imperio que te da elementos para que analices la realidad según sus valoraciones o según sus paradigmas. Y ahí te encorsetan la cabeza y nunca vas a ver que tenés una bota en la cabeza y que te están recontraexplotando a través del imperialismo del dólar, a través de la deuda externa, a través del afano que hacen los monopolios internacionales con la fuga de capitales, con la apropiación de nuestras riquezas. Artículo 40 de la Constitución Nacional. Constitución Nacional Justicialista que todavía sigue vigente. Pero bueno, tenemos que volver, tenemos que leer entre líneas la realidad, porque nos quieren ocultar. Es el famoso imperialismo invisible al que siempre nos someten. No se muestra el neocolonialismo tiene un nuevo paradigma, que es el del imperialismo invisible. No te invade, está ahí pero no lo ves. ¿Por qué? Porque te manejan los medios, te manejan la información, se esconde. Y cuando un gobierno lo descubre, bueno, le dan una flor de patada en el culo. Imagínense más si se libera de ese imperialismo, como hizo Perón. Entonces, bueno, esto de lucha por la liberación. Son avances y retrocesos. Avances y retrocesos. ¿Sí? Lo que hizo Perón fue un avance aceleradísimo. En 9 años dio vuelta al país. Ahora, hemos tenido gobierno de retroceso y gobierno de avance. ¿Sí? Alfonsín fue retroceso. Menem fue retroceso. Duhalde, Néstor, Cristina fue avance. ¿Sí? Macri no fue retroceso. Nos tiramos al abismo así de cabeza. Y ahora estamos viendo cómo salir de este momento. Así que muchísimas gracias y espero que les haya gustado.